Hola a todos amigos y sean bienvenidos a este nuevo video. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de cosas que muchos nos gusta en Left 4 Dead. Una de las cosas que personalmente encontré bastante interesantes y que posiblemente a muchos de nosotros nos ha gustado o nos gusta todavía dentro de las partidas de Left 4 Dead. Recuerda que tú también puedes comentar qué otra cosa te gusta demasiado en las partidas de Left 4 Dead o qué otra cosa te gusta de Left 4 Dead. Puedes comentarlo aquí abajo. Y recuerda que si no sabes con qué comentar, la palabra del día para que comentes será espuma. Con esa palabra podrás comentar o hacer una oración en los comentarios. Pero antes de comenzar te quiero pedir que por favor te suscribas al canal y actives la campanita, ya que si te suscribes al canal y activas la campanita te lo agradecería demasiado. Además, recuerda compartirle este video a tu amigo que posiblemente ha de amar alguna de estas cosas o que comente qué es lo que le gusta de Left 4 Dead. Así que una vez dicho esto, vamos a comenzar. Encontrar un buen team en un versus random. ¿Cuántas veces no te ha tocado jugar un versus random debido a que posiblemente no tengas amigos o a lo mejor tus amigos o conocidos están ocupados en ese momento y has optado por entrar a un versus random? No te ha quedado de otra más que entrar a esa pequeña parte tóxica de Left 4 Dead, a ese pequeño lugar salvaje donde sabes que te van a expulsar por cualquier cosa que digas, hagas o incluso porque respires te van a dar F1. Pero existe un momento bastante interesante donde los planetas se alinean en tu nombre y da la pequeña casualidad de que te meten a un versus que aún no está empezado, pero además te meten a un equipo que es bastante bueno, es bastante normal, es bastante tranquilo y sobre todo son muy amigables. Poder encontrarte una partida así dentro de Left 4 Dead es una probabilidad súper baja, pero sí es posible encontrarte una partida así. A muchos de nosotros nos gusta entrar a una partida como esta y encontrar un equipo como este, un equipo donde todos se ayuden, donde todos den buenas instrucciones, donde se respire un rollo bastante amigable y bastante bueno. Te juro que este es uno de los mejores teams que te podrás encontrar durante todo Left 4 Dead, durante toda tu vida jugando al mismo juego. Y te aseguro que si te quedaste en esa partida, por lo menos te sacaste una muy buena sonrisa, una muy buena risa, y te aseguro que esos que te encontraste ya son ahorita tus amigos en Left 4 Dead. Jugar un versus súper reñido y súper divertido. ¿Cuántas veces no has entrado a una partida de Left 4 Dead que sea un versus o has estado dentro de un versus el cual sea demasiado reñido? Una partida la cual está literalmente disputándose por 50, por 30 o incluso por 10 puntos. Una partida en la cual cada uno de tus movimientos cuenta, cada una de las acciones de tu equipo y cada una de las cosas que vaya a hacer tu equipo cuenta para ganar o para perder la partida. Una de esas partidas que hasta el final, cuando llegas a ganar, te sientes Dios, te sientes súper bien, donde sabes que todo tu esfuerzo, todos los gritos, todos los regaños hacia tu equipo, todo lo malo, todo lo bueno que hicieron, saben que valió la pena porque ganaron una partida que era literalmente imposible, donde en serio hasta el otro equipo era bastante bueno, donde todos esqueteaban, donde todos daban wipe, donde todos hacían literal de todo para ganar. Y al final de cuentas, gracias al destino y gracias a las grandes habilidades de tu equipo y a tus habilidades, lograron ganar esa partida tú y tu equipo. Y en serio, te has sentido bastante, pero bastante contento y bastante feliz por haber ganado algo así de difícil. Y una partida como estas es muy difícil de encontrar hoy en día, porque en serio, la gran mayoría ya están perdidas para tu equipo, ya está perdida casi contra 1000 puntos para el equipo contrario. Y no es difícil y tampoco es imposible, pero ya es bastante complicado poder mínimo dar un pequeño voltis o poder subir esa puntuación. Pero cuando te encuentras una partida que es súper reñida, es muy divertida y es la mejor partida que te podrás encontrar dentro de todo Left 4 Dead. Pero antes de continuar, le quiero mandar un saludo a los tremendos miembros del canal: el Cato Ninja, Oswald TM, Akiner Ugu, Pedosnax, Witreta, 2611, Retaps, DN Vipex, el Chanfles, el Ungades, Sergio Alberto, Javier Panchana y Fede. Muchas gracias a ustedes, chicos, que son los tremendos y hermosos miembros del canal. Gracias a ustedes que siguen conmigo todos los días apoyándome. En serio, se los agradezco y los quiero demasiado a todos. Ahora sí, continuamos. Cuando expulsamos a un jugador bastante tóxico. Existen momentos en la vida para soportar a ciertas personas dentro del juego. ¿Nunca te has encontrado esa típica persona que está moleste y moleste y moleste desde un inicio por cosas tan insignificantes que hasta tú dirías, eso es una tontería, bro? Pues en serio, existen momentos y existen personas que a cada rato van a andar jode y jode por cualquier cosa, incluso por la pequeñez más absurda del mundo van a estar molestando. Es el típico güey que se llama Cogemancos 4000 y tiene como 500
2 horas de juego y el único juego que tiene es Left 4 Dead y todavía es nivel 0 en Steam. Entonces, cuando llega un punto donde ya te cansaste de que te esté moleste una tras otra vez, pues decides hacer lo más maduro y lo más sincero posible. Simplemente lo expulsa. Te aseguro que cuando has expulsado a una persona bastante tóxica de una partida, te has sentido bastante contento. Y la verdad es que sí, es una alegría bastante grande, el cual hace que nos sientamos demasiado bien, demasiado contentos y demasiados felices el expulsar a una persona. Pero cuando es una persona que no se lo merece, una persona que es amigable, que está haciendo las cosas bien o que simplemente quiere ser tu amigo, te debes sentir como la peor persona del mundo por haber hecho eso a esa pobre persona. Pero cuando es una persona que se lo merece porque anda molestando, anda jodiendo, anda haciendo XY cosa, la verdad siéntete muy bien. Eres parte de ese 99.99% de las personas que expulsan a alguien de una partida de Left 4 Dead. Hacer un instant kill súper difícil. ¿Cuántas veces te has encontrado en la penosa situación en la que para ganar la partida o incluso para poder igualarla tienes que lograr hacer un instant kill que es literalmente imposible? Muchas veces son de esos momentos súper tensos en los cuales todos tus sentidos deben conectarse, todo tu ser debe estar presente en el charger para poder lograr cargar al superviviente hacia el agua o hacia un precipicio. ¿Cuántas veces lo has intentado algo como esto y muchas veces has terminado fallando en el intento? Porque como su propio nombre lo dice, súper difícil, es un momento donde los supervivientes van a andar al tiro en todo momento e incluso no es que el charger sea demasiado fuerte, te pueden matar incluso de un solo golpe en la cabeza, pero esos momentos cuando esa pequeña instant kill te sale, cuando tú estás practicando y cuando lo has intentado varias veces, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes cuál es el camino que vas a intentar para hacerlo y varias veces cuando lo intentas fallas, pero esta vez es tu oportunidad de intentarlo y demostrar que puedes hacerlo. Lo intentaste y lo conseguiste. Un instant kill el cual es demasiado difícil, demasiado complicado y con el que te aseguro que podrás darle la vuelta a la partida. Ahora, combina ese tremendo instant kill, pero en vez de ser un instant kill normal de un superviviente, imagina que sea un ariete. Imagínate tú que con ese charger logras hacer un ariete donde te logras llevar a 2 o incluso a 3 supervivientes contigo. Mínimo no logras hacerles el instant kill, pero sí logras dejarlos colgados para que tus compañeros terminen de agarrar al último que queda y así es como esa partida terminará siendo tuya y de tu equipo simplemente por una tremenda y hermosa acción que lograste hacer en tan solamente 10 segundos. Ganarle a un equipo de completamente jugadores tóxicos. ¿Cuántas veces no has entrado tú a una partida de versus y te has encontrado el típico equipo que anda de tóxico? El típico equipo que anda burlándose de todas las acciones que hagan tú y tus compañeros dentro de la partida. Que si te comiste un charger, se van a burlar de eso. Que si te comiste la spitter, se van a burlar de eso. Que si te lograron matar el hunter porque te dieron como 4 M2 en el aire, se van a andar burlando de eso. Personas que se andan burlando literal por todo lo que hagas bien y por todo lo que hagas mal, pero se van a andar burlando más por lo que hagas mal. Ahora imagínate tú que vas perdiendo esa partida. Imagínate que vas literal por 100, 200 o incluso 500 puntos menos. Lo que tienen estos jugadores es que son demasiado confiados y no piensan y no calculan muy bien las acciones que vas a hacer en contra de ellos. Y muchas veces hacer esto es demasiado fácil. ¿Hacer qué? Es demasiado fácil ganarles a jugadores como estos. Como lo comenté, son jugadores que están demasiado confiados y demasiado entrados en que ya ganamos la partida. Pues ahora imagínate tú que te pones las pilas, comienzas a matar todo, tus compañeros, los que están contigo, comienzan a matar todo, comienzan a defenderse al 100% y te aseguro que cuando tú y tus compañeros empiezan a defenderse, los jugadores tóxicos no dicen ni una sola palabra, se quedan callados en todo momento porque saben que van a perder. Y así es, llega un momento donde en serio le das la vuelta a la partida. Llega ese momento donde esos 500 puntos ya se convirtieron en 100 puntos, ya se convirtieron en 50 puntos y te falta en serio nada para poder ganar la partida. Y al final de cuentas terminas ganando la partida tú por completo. Pues ahora sí, en ese momento acabas de humillar a jugadores tóxicos dentro de su propio juego. En ese momento ellos ya no van a decir ni una sola palabra y tú tienes la oportunidad de burlarte en su cara de que les acabas de dar voltis con un equipo que ni siquiera conoces. Poner a Zoe encuerada con muchos, pero muchos mods. Poder rushear a un tank sin que nadie te agarre. ¿Alguna vez has jugado a la mutación de tank? Esa mutación donde es un versus, pero en serio donde todos son tank. O incluso has jugado al tank rush, que hoy se llama tank run. ¿Alguna vez has jugado alguna de esas mutaciones? Si tu respuesta fue sí, pues estarás de acuerdo conmigo que muchas veces poder rushear a un tank dentro de estas dos modalidades es un poco complicado. Y sí, lo digo complicado para un güey como yo que juega con las patas. Pero pensemos por un segundo que tú no juegas con las patas, tú de verdad tienes 2 manos con 5 dedos cada una. Pues ahora tú tomas el control del superviviente, avanzas rápidamente y logras avanzar sin que ni siquiera un solo
infectado común te logró pegar en la cara. El poder rushear a un tank de esta manera se convierte en un movimiento bastante complicado y bastante arriesgado. Incluso dentro de una partida de versus común y corriente, esto también es demasiado difícil. No solamente te tienes que preocupar del tank, también te tienes que preocupar de los infectados especiales que van a ir por ti y te van a agarrar. También te tienes que preocupar de los infectados comunes que van a estar enfrente de tu cara. Y si es un mapa en el cual hay eventos como por ejemplo la alarma en Feria Siniestra en el cuarto capítulo, pues es uno de esos momentos donde en serio ya valiste pispiot. Pero ahora digamos que ya todo esto lo evitaste. Logras avanzar, logras rushear y acabas de llegar al refugio. Te puedo asegurar que tu corazón lo traes en la mano y está latiendo a 500 pulsaciones por segundo. En serio, estás tan pero tan nervioso que hasta si agarras un vaso vas a empezar a temblar como si fueras una gelatina por completo. Pero te puedo asegurar que te sientes demasiado bien por haber rusheado a un tremendo tank, ya sea en una partida de versus normal, en una mutación como las que acabo de comentar, o incluso en campaña, porque en campaña tampoco no se puede, o incluso en campaña, porque en campaña también se puede rushear a un tank, sobre todo si estás jugando en experto y ese tank viene a por ti. Y bueno chicos, pues espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si les gustó, ustedes también pueden comentar qué otra cosa les gusta demasiado en Left 4 Dead, o qué otra cosa les gusta hacer, o qué cosa les gusta que les pase dentro de Left 4 Dead. Recuerden que pueden comentarlo aquí abajo, y si no saben con qué comentar, pueden comentar con la palabra que les dije al inicio del video. Espero que les haya gustado mucho este video chicos. Recuerden que si les gustó, les agradecería demasiado que dejen su like y que se suscribieran, ya que si dejan su like, se suscriben y activan la campanita, se los agradecería demasiado. Además es total y completamente gratis. También, como agradecerle a todas las personas que hayan llegado hasta este minuto del video. Si llegaste hasta este minuto del video, muchas gracias chico por haber llegado hasta acá, o chica, o chique. También como agradecerle a los miembros del canal, ya que sin ellos nada de esto podría ser posible. Agradecerle al tío Saxtilo, ya que gracias a él todo esto de las miniaturas también son posibles. Gracias Sax por las miniaturas, te amo bebé. Y bueno, nos vemos con un nuevo video que posiblemente será el día que yo quiera o cuando pueda. Adiós.